Muy bien. Bueno, quiero hablarles sobre tres, sobre tres claves para oír la voz de Dios. Puede que hayan más, ¿verdad? O que usted sepa de más, pero yo le voy a dar mínimo tres claves para que usted pueda oír la voz de Dios. Escuchaba yo a un siervo del Señor decir de que él se mantiene cuando su oración ya a estas alturas dice que no pueden de ser no pueden ser menos de 5 horas diarias orando delante del Padre. Y dice que una de estas oraciones de las que él a diario hace, eh, le oyó a Dios decir, mira, quiero que durante estas 5 horas que estás delante de mí, dejes de pronunciar palabra alguna, porque siempre que vienes a orar, siempre que estás las 5 horas orando, solo tú hablas y no me dejas hablar a mí, yo también quiero hablarte. Y el hermano decía que esas 5 horas guardó silencio, fueron horas desesperantes, horas como interminables para él. Pero después de 5 horas Dios comenzó a hablarle. Y él decía, ya aprendí que hay momentos en que nosotros tenemos que guardar silencio para oír la voz de Dios. Y entonces Dios está interesado en que pongamos atención a su voz. Y dice, número uno, una de las primeras claves para oír la voz de Dios es esta. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo eh, se bautizaba, exacto, aconteció que, que como todo el pueblo se bautizaba, dice que también Jesús fue bautizado. Bueno, como quisiéramos hablar un poquito del bautismo, pero no. Él, al igual que todos los demás, fue bautizado porque estaba dicho, el que creyera y fuere bautizado será salvo. Por supuesto que el Señor es el Hijo de Dios, Él es salvo, pero cumplió esa regla del bautismo. Dice, y orando. O sea, cuando se bautizó, él oró. Y dice que cuando él oró, el cielo se abrió. Esto está en Lucas capítulo 3, verso 21 y 22. Miren el 22 como dice. Y descendió el Espíritu Santo. Óigase bien. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Ese es un ejemplo. Bueno, no realmente que el Espíritu Santo es una paloma, no, como paloma. Y fue hecha una voz del cielo. ¿Qué decía esa voz? Voz decía esto: tú eres mi hijo amado, en ti, en ti tengo complacencia. Voy a leerlo una vez más. Los dos versículos, porque los dos son importantes, ¿verdad? Y aconteció que como todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y fue hecha una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti yo me complazco. Miren qué tremendo, ¿verdad? Entonces vemos ahí que
que una de las cosas, le dije que les iba a hablar sobre tres claves para oír la voz de Dios. Y una de ellas es esta. Número uno, es importante haciendo a un lado todas las distracciones, todas. Es que el gran problema, el gran obstáculo, los grandes impedimentos, para que usted no los vea como grandes, qué tamaño usted le dé, no sé. Pero esos impedimentos, voy a mencionar uno nomás, pero hay infinidad de impedimentos, ¿verdad? No nos dejan a veces escuchar la voz de Dios. Uno de los impedimentos es no poner atención. No hay peor cosa para una persona que quiera, que desee, que anhele oír la voz, que no ponga atención. Porque a veces la gente se distrae oyendo otras clases de cosas y no la voz de Dios. Esa es una distracción para no poder oír la voz de Dios. Pero hay muchas más cosas como no desear. Es triste el no desear querer escuchar la voz. Otro obstáculo es no anhelar querer oír la voz de Dios. Otro obstáculo es no querer oír la voz de Dios. Y otro gran obstáculo es hacer oídos sordos a la voz de Dios. Dios quiere hablarnos, pero Él está diciéndonos, hagan a un lado las distracciones. Miren, lo que ha dañado a muchos de nosotros es el mentado teléfono. Yo les decía recientemente sobre esto, como mucha gente ocupa más tiempo chateando y cuánta gente usa, pero tantísimo tiempo en una computadora, en una tableta, y como que eso lo distrae, como que eso lo aparta para que esta persona tenga un momento para oír la voz de Dios. Eso es lo que tiene que ver con las distracciones, como hay cosas que nos distraen. Y hay muchas cosas más, ¿verdad? Un trabajo, un quehacer, un estudio, y cuántas cosas más pueden distraernos para no oír la voz de Dios. Pero tenemos que tener cuidado, porque la voz de Dios es mucho más importante que cualquier otra cosa. Y muchas veces por no oír la voz de Dios nos va mal y caemos en una hondonada profunda y estamos ahí luchando y estamos batallando y estamos ahí y no hay cuándo salir de ahí, de ese atolladero, porque no le prestamos atención a la voz de Dios. Número 2, el tiempo no se detiene. Pero la segunda cosa que nos impide oír la voz de Dios es esto, miren. Dejar de oír la voz del Padre. Y para ello yo quiero que lean juntamente conmigo el Evangelio de San Juan. Mire, Evangelio de San Juan en su capítulo 5.
y versículo 30. Miren, miren cómo dice aquí San Juan 5:30. Aquí lo estoy buscando en mi tableta y a la vez lo voy a remarcar también. Si usted está leyendo su Biblia, póngale ahí, si no tiene tiempo para remarcarlo, ponga ahí una seña y después lo remarca, ¿verdad? Dice así San Juan capítulo 5 y versículo 30. No puedo yo de mí mismo, óigase bien, no puedo oír, no puedo yo de mí mismo hacer nada, pero nada es nada. No puedo yo de mí mismo hacer nada. Y oigan como dice, como oigo. O sea, él estaba atento a la voz de Dios. Él dejaba que la voz de Dios lo dirigiera. Él esperaba que la voz de Dios le dijera qué hacer y qué no hacer, a dónde ir y dónde no ir. Como oigo. O sea, él estaba muy atento. Él no se dejaba distraer por nada. Él oía la voz de Dios, está refiriéndose a Jesús. Y entonces, como oigo, así es como juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del que me envió del Padre. O sea, su, lo que él hacía era, su juicio era justo. ¿Por qué? Porque él dejaba que Dios lo dirigiera, que Dios le hablara, que Dios tratara con él hablándole. Pero miren qué más dice aquí en el capítulo, en ese capítulo mismo 5, pero ahora el verso 37. Miren cómo dice, que lo estoy remarcando también. Dice, el que me envió, o sea, el Padre, está hablando Jesús, y dice, el que me envió, o sea, el Padre, él ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz. Oiga, se lo leo una vez más. Y el que me envió, el Padre, él ha dado testimonio de mí. Ni nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer. Y el 38 dice, ni tenéis su palabra permanente en vosotros, porque el que envió a este vosotros no creéis, o sea, a Jesús no le creían. Y el verso 39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí o las que hablan de mí. ¿Cómo se hace de importante eso? Ponerle o dejar oír la voz del Padre. Importantísimo. Otra cosa que se hace importante es buscar su voluntad. ¿Cómo se hace de importante? Porque buscando su voluntad es que nosotros vamos a poder escuchar la voz de Dios. Isaías, yo quisiera que leeran conmigo en en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 66, por favor, quieren leer conmigo. Isaías 66 y su versículo 2. Mire cómo dice aquí. Voy a leerlo despacio para que ustedes tomen nota. Dice, mi mano
hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas a aquel que mirare, que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Voy a leerlo una vez más. Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Toda la creación fue hecha por las manos de su creador, que es Dios. Y así todas estas cosas fueron. Cuando no había nada, Él dijo, sea esto, y fue eso. Porque su palabra es autoridad, su palabra es mando, su palabra se ejecuta. Así dice Jehová. Mas aquel miraré, o sea, Dios es el que está mirando. ¿A quién? Al que es pobre. Cuando habla de pobreza no es de que no tenga ningún bien material. No. Recuérdense que Mateo 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién es un pobre en el espíritu? Aquel que tiene hambre, que siente necesidad, que siente sed, que siente ansias, que siente deseos, que se interesa por conocer la voluntad de Dios. A él es el que el Señor va a mirar. No solo al pobre, también dice aquí, al humilde de espíritu. Pobre de espíritu y humilde de espíritu, por supuesto. Dice, y que tiembla a mi palabra, a su voz también, ¿verdad? Aquellos que cuando oyen a Dios, porque les decía hace unos días de que muchas veces Dios nos puede hablar de una forma directa, ¿verdad? Pero a veces Dios usa a personas para que nos hablen. Puede ser a través de la boca de un pastor, de un profeta, de un evangelista, de un maestro, de un apóstol. Pero también puede usar personas que tal vez no ostenten algún ministerio, pero que Dios las puede usar. Que son personas que Dios las usa porque se mantienen mucho tiempo delante de Dios, le oran mucho a Dios, personas que se consagran, personas que se santifican, personas que están cerca de Dios siempre. Dios le da una palabra y esa palabra Dios te puede hablar a través de esa persona. Y cuando tú entiendes que es Dios hablándote, vas a comenzar a temblar y vas a decir, Dios me está hablando, yo puedo oír a Dios en lo que me están diciendo. Y entonces es una bendición tremenda. Muchas gracias, hermano Emeterio Sánchez, desde Monterrey, Nuevo León, México. Nos ha estado escribiendo, pero por alguna razón en la pantalla no nos aparecía. Pero hoy, todos estos días nos ha estado escribiendo. Le agradecemos, hermano Emeterio, hasta allá a Monterrey, Nuevo León, México. Bueno, y vamos a finalizar y que Dios nos ayude para anhelar, para buscar, para desear, para tener hambre y sed de oír la voz de Dios. Es lindo cuando Dios te habla, cuando Dios deja oír su voz. Pero tú tienes que ser una persona que desee oír su voz, que anhele oír su voz, que quiera oír la voz de Dios. Porque estamos viviendo en un mundo ensordecedor. Tanto ruido, tantos sonidos que se oyen. Pero en medio de todo ese caos, Dios puede dejar oír su voz. Y ojalá que cuando la oigas,
te pase lo que dice Isaías 66:2, que tú puedas temblar ante su palabra. Pero para ello necesitas dos cosas: ser pobre y humilde en el espíritu. Porque si eres muy orgulloso, muy vanaglorioso, muy jactancioso, muy creído y te crees muy absoluto, nunca vas a oír la voz de Dios. Pero si eres una persona pobre y humilde en el espíritu, te aseguro que Dios va a hablar contigo. Padre, yo te doy gracias por la bendición que me da de compartir esa palabra y deseo, Señor, que la gente no espere más, que busque, que anhele, que quiera, que desee, que busque oír la voz tuya, Señor. No hay cosa más linda. Jesús, Él dependía de oír la voz de Dios. Él no se movía, él no hacía ninguna cosa sin antes oír la voz de Dios diciéndole, sí, hazlo, no lo hagas, ve, no ve, llévalo a cabo, no llévalo a cabo. Y cuando una persona se deja dirigir por la voz de Dios, es una bendición. Muchas gracias, Señor, y bendigo a todos nuestros oyentes en el nombre de Jesús.